y con el saldo y con todos los atributos que yo le seteé acá arriba a la clase cuenta. ¿De acuerdo? Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo, o sea, porque difiere, o sea, yo me hago en la cabeza en una base de datos en la cual yo le tengo que decir en qué columna tiene que buscar. Y acá no se especifica eso, como en la lista, como que es como, En realidad, sí. Esta es la columna, mirá. La columna DNI. ¿y cómo se Si lo... vos dijeras, ¿eh? No, 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 sí, sí, sí. ¿Se entiende? Pero yo le digo que en AUX DNI, ¿cómo sabe que la columna es DNI dentro de clientes? Vos manejás base de datos, lenguaje de base de datos, Sí, ¿sí? Bueno, clientes es la tabla, sí, ¿de acuerdo? AUX es el registro, sí, DNI es la columna, correcto, sí. ¿se entiende? Y Pero digo, en self en cliente no le este estoy diciendo registro, que ¿eh? busquen esa columna, el DNI. No sé si me explico. O sea, está bien, no digo que no funcione, pero digo que es raro para uno que piensa de esa manera que funcione así. O sea, que me salga esto, por motu propio, Que, digamos. a ver, lo que estamos haciendo acá es lo que haríamos con un select asterisco from clientes, where DNI igual a DNI, Sí, ¿sí? Y where DNI igual a PDNI. ok, ahí ¿Cuál está, es? where DNI, claro, ahí le estás mandando, lo que te digo, de un Claro, lado le está diciendo pero, DNI y del pe- otro también. Va, el otro el número, pero claro, porque PDNI es un valor acá, sí. ¿sí? Y aux.dni es el valor del DNI de ese registro. Listo, 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 perfecto. Sí. Entonces, ¿se entiende? Entonces, internamente, ese select, lo que está haciendo el motor de base de datos es haciendo este for, recorriendo cada uno de los registros, yéndose al valor que está en esa columna para cada uno de esos registros y lo compara a ese valor con el valor de DNI que yo le estoy pasando a la consulta en el web. Perfecto. ¿Ok? Ok. Si lo devuelve, me devuelve si lo devuelve, me devuelve el registro completo. Si no lo encuentra, me devuelve vacío, que sería mi non. ¿Ok? Listo, gracias. Bien. Bueno, con buscar cuenta pasa lo mismo. Es lo mismo, nada más que en vez de buscar en mi registro de cuentas o en mi tabla de cuentas, y bueno, y aprovechando, para el que maneja base de datos, lo que estoy queriendo hacer con registro cliente cuentas es la tabla de relación. La tabla registro cliente cuenta va a tener dos foreign key, una que va a estar con el DNI sobre la tabla cliente y la otra foreign key va a ser el CBU sobre la tabla cuentas. Por eso es que mi registro cliente cuenta lo que es una tabla con dos valores. Esos dos valores necesariamente tienen que estar uno en cliente y el otro en cuenta. Entonces, si yo tengo este registro, ¿sí? En donde lo único que tengo es el DNI de la persona y el CBU, y tengo una lista, una lista de tuplas sería acá, DNI, CBU, yo dentro de ese registro podría entrar a buscar tanto por CBU como por DNI. Entonces, para eso hice estas dos funciones, para buscar sobre ese registro, entrando como dato el CBU, y lo que hace es me devuelve la tupla, DNI, CBU. Y si busco por DNI, busco sobre ese registro por DNI, y lo que hace es me devuelve la tupla DNI-CBU. Entonces, esa es la diferencia entre buscar un cliente sobre la lista de clientes, ingresando el DNI, que es el dato único para cada cliente. DNI, si estamos hablando de tabla, sería la primary key de esa tabla. Es el único dato que no se puede repetir en ninguno de los registros. Buscar cuenta, donde
estamos buscando en el registro cuenta. Si esto fuera una tabla cuentas, el CBU sería la primary key de esa tabla, porque es el único valor que no se puede repetir. Y después, en la tabla de mapeo, digamos, CBU cuenta, en este registro, yo puedo buscar por CBU o por DNI para saber si entro por CBU, de quién es el DNI de la persona, y si entro por DNI, ¿sí? ¿Qué cuentas tiene esa persona? Porque voy a encontrar este, los registros de esa, los registros ingresando por DNI. ¿Se entiende lo que digo? ¿Alguien no entendió? Si estuviésemos hablando de base de datos, este primer buscar registro por CBU siempre me devuelve un solo registro o ninguno, y que cuando entra a buscar por DNI, me puede devolver uno, ninguno, uno o varios. ¿Por qué? Porque una persona puede tener más de una cuenta. ¿Se entendió? Y acá lo importante de esto es que estas cuatro funciones no se me ocurrieron de entrada como métodos de las funciones. Ahora les estoy explicando primero para que se entienda lo que son. Pero en realidad no son, no, en mi tarjeta de clase, en mi diseño de clase, no estuvieron en el diseño original. Surgieron cuando me di cuenta que al implementar los métodos que sí me había dado cuenta que necesitaba, como el registrar cliente, el crear cuenta, el eliminar cliente, el cambiar descubierto de cuenta, realizar transferencia, depositar dinero, al querer implementar las funciones que sí me había dado cuenta que necesitaba, ahí tuve que implementar funciones intermedias. Por ejemplo, fíjense, yo voy a registrar un cliente nuevo. Bueno, yo voy a registrar un cliente nuevo solo si ese cliente no existe. Entonces, fíjense que acá pregunto, si buscar cliente y le ingreso el DNI, que me ingresan acá, porque en el registrar cliente me tienen que ingresar el DNI del cliente que quieren crear, el nombre, el apellido y el domicilio. ¿De acuerdo? Pero adentro del registrar cliente, yo estoy preguntando, ¿ese cliente existe? Porque si existe, no te voy a crear nada porque ya existe. Entonces, pregunto, si buscar cliente y le paso como dato el DNI, esa función me devuelve non, quiere decir que no encontró a un cliente cargado con ese DNI. Entonces, utilizo el append para ingresar un objeto persona, y le paso los parámetros, a la lista de clientes. ¿Se ve eso? Una pregunta, Fíjense que Eduardo. mi lista clientes lo que hace es añadir objetos de tipo persona. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, yo empecé a definir registrar cliente y cuando me puse a pensar dije, no, pero yo no puedo registrar cliente sin validar nada, algo tengo que validar. ¿Qué es lo que tengo que validar acá? Y que el cliente no exista. Pero si pongo, acá yo podría hacer un ciclo para ver si el cliente existe o no existe. Pero es mejor si lo que hago es crear una función que se llame buscar cliente dentro de la misma clase, que haga esa búsqueda y me devuelva si lo encontró o no lo encontró. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, el método registrar cliente me queda mucho más legible. ¿Se entiende? Lo mismo con crear cuenta. Para crear una cuenta, y acá esto es importante, y uno de ustedes me hizo la pregunta,
Para crear una cuenta, yo necesito el DNI y el CBU, según lo que definimos. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? El CBU dijimos que lo da el Banco Central, en lo que decía el enunciado. Entonces, alguien me va a proveer este valor. Entonces, para mí, como banco privado, el crear cuenta recibe el DNI del cliente y el CBU. Ya veremos después cómo recibo el CBU, pero para mí este CBU viene dado por una función externa, que puede ser de otra clase o puede que no. Entonces, acá adentro, primero busco al cliente para ver que este cliente exista. Después, busco la cuenta para ver si ya no existe una cuenta con este CBU. Si busqué al cliente y me dio non, distinto de non, perdón, y busqué la cuenta y me dio non, quiere decir que el cliente existe, pero la cuenta con ese CBU no existe. Entonces, como el cliente existe y, y la cuenta no, entonces creo una cuenta para ese cliente. Y fíjense que agrego en la lista de cuentas un objeto, cuenta bancaria, donde le paso el CBU. Y agrego en registro cliente cuenta una tupla con el DNI y el CBU con el cual creé la cuenta. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, Ricardo, yo te quiero hacer una consulta. Sí. Cuando estás registrando acá un cliente, Ujú. Acá yo no arriba. estoy entendiendo en la parte donde estás preguntando, buscar cliente y le ingresas por parámetro DNI y lo igualás Ujú. a nulo. ¿Qué hace esa Bien. pregunta? Ahí, ¿qué está haciendo? Esto me da verdadero si lo que me devuelve esta función es non, porque esto es igual, es una O sea, ahí está comparación. preguntando eh, Si lo que me devolvió esta función es non. ¿De acuerdo? cómo, ajá. Eso es lo que estás preguntando acá. Ahora, vamos a buscar, vamos a la función, vamos a ver qué hace la Ah, ahí función entendí, buscar, buscar cliente. claro. Si yo subo y me voy a la función buscar cliente, que es esta, ingresas el DNI y fíjate que a existe lo inicializan non. Esto es como el éxito en false, ¿se acuerdan Claro. de la bandera? Bueno, lo que yo estoy diciendo es por defecto yo asumo que no lo voy a encontrar. Pero después recorro la lista de clientes y comparo el valor del DNI que viene ingresado en la función con los DNI de cada uno de los clientes, objeto, persona, que están en la lista de clientes. Si encuentro dentro de la lista de clientes un DNI de una persona que es igual al DNI que está ingresado como parámetro, quiere decir que ya hay una persona creada con ese DNI dentro de la lista de clientes. ¿De acuerdo? Entonces, si este DNI lo encuentro adentro de la lista, a existe le cambio el valor de non y le pongo el valor del objeto, o sea, y le asigno el objeto persona, que es aux. Que aux lo que hace es, por el for, como está escrito acá, lo que hace es tomar cada uno de los objetos de la lista cliente. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera iteración, aux va a ser la primera persona de la lista. En la segunda iteración va a ser la segunda persona de la lista. En la tercera persona de la lista. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, aux lo que está haciendo es está asumiendo el rol de cada una de esas personas, o sea, está apuntando a ese objeto y le comparo el DNI. Si encuentro un DNI igual, lo que hago es decir, a la variable existe, ¿sí? Asignale el mismo objeto, digamos, o sea, la referencia al mismo objeto, apuntar al mismo objeto dentro de la propia clase cliente. Y lo único que hago después es retornar la variable existe. Entonces, en definitiva, buscar cliente, si dentro
de la lista de clientes, este DNI ya existe en una persona, me devuelve la persona. Si la persona no existe, me devuelve non. ¿De acuerdo? Sí, sí. O sea, el buscar cliente o me devuelve la persona o me devuelve non. No lo encontré. Entonces, en registrar cliente, yo pregunto, che, usá la función buscar cliente, yo te doy el DNI, y devolveme el valor. Si ese valor es non, quiere decir que yo no tengo cargado un cliente con ese DNI. Si no lo tengo cargado, entonces lo cargo. Si buscar cliente me devuelve un objeto persona y no me devuelve la variable, el valor non, sino que me devuelve un objeto persona, esto es falso, ¿sí? Y esto no se hace. Por tanto, éxito, que arrancó valiendo falso, me da falso. Nunca pasó a ser verdadero. Es decir, el registro de cliente no se pudo hacer. Ok, muy bien. Entonces, para quedar en claro, esta parte donde dice buscar cliente por parámetro del DNI, lo está comparando a non, ¿no? Claro, Esto es igual a esto, dice. Si es así, bueno, te muestra los claro, datos de esta persona. pero esto yo lo hice así porque yo programé la función buscar cliente, ¿no? Claro, tal cual, sí, 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 entiendo. Claro, el igual, poniendo igual dos veces seguida, es comparar. Es comparación, no es asignación. Ah, genial. Es un operador relacional, Listo. no es un operador aritmético. Ok, Va, listo. no es el operador de asignación. Entendido. Bien, lo mismo pasa con crear cuenta. Si se entendió lo de registro de cuenta, crear cuenta es muy parecido. Yo tengo que hacer dos cosas en crear cuenta, porque para crear una cuenta necesito un DNI y un CBU. Entonces, yo tengo que validar que el DNI exista, que yo tengo una persona a quien crearle una cuenta, y lo que tengo que validar es que no exista ya ese CBU. Entonces, hago un auxiliar para buscar el cliente por DNI y hago un auxiliar de cliente para buscar el cliente por DNI, un auxiliar de cuenta para buscar la cuenta por CBU y voy a generar la cuenta y el registro de cuenta solo si auxiliar de cliente me devuelve distinto a non. Si me devuelve distinto a non, quiere decir que hay un cliente existente con ese número de documento. Tiene que ocurrir que AUXCLI sea distinto que non, es decir, que el cliente exista, y debe ocurrir también que, a la vez, el AND, que AUX cuenta sea igual a non, es decir, que la cuenta no exista. Porque si la cuenta con ese CBU ya existe, no la puedo crear. Entonces, si el cliente existe, pero la cuenta no, entonces creo una cuenta y agrego la relación DNI-CBU al registro de cliente cuenta. Bueno, el eliminar cuenta es muy parecido. Lo único que hace eliminar cuenta es validar que la cuenta exista para poder eliminarla. Profe, le hago una pregunta. Sí, ¿De dónde sale el número del CBU? Porque creo que, no sé dónde se genera. ¿Todavía ya lo vio bien. eso? Sí, no, todavía no. Dijimos, acá estamos modelando la clase banco privado. Claramente, el banco privado, para poder crear una cuenta, ¿sí?, necesita que alguien le pase el CBU, porque banco privado no tiene la capacidad de generar CBU. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, en mi definición de clase, en ningún lado yo generé un CBU. Ahora bien, en mi programa cliente, no, este,
Fíjense, yo creé acá, bueno, acá en mi programa cliente, yo no usé una clase Banco Central, por ejemplo. ¿De acuerdo? Yo lo que estoy diciendo con Banco Central es que va a haber un agente externo de alguien que me va a generar un CBU. Entonces, acá yo voy a tener una función en mi aplicación principal, en mi cliente, en mi programa cliente, que de algún lado va a sacar el CBU. Para yo poder implementarlo, lo que hice fue generé un CBU en forma aleatoria. Pero la realidad es que mi función generar CBU debería conectarse a la red, a una función específica del Banco Central y a través de un servicio, por ejemplo, traer ese código. ¿Se entiende? Entonces, acá hay dos aspectos para ver con el tema del CBU. El primer aspecto es que, y se lo mencioné, no recuerdo, creo que fue Hernán que me hizo la consulta. Em, una cosa, una cosa es que alguien otorgue algo y otra cosa es que ese algo sea atributo de ese alguien. ¿De acuerdo? Con el tema de generar CBU pasa lo mismo que con el DNI de las personas. ¿Quién otorga el DNI de las personas? El El registro nacional. Registro Nacional de las Personas. ¿De acuerdo? Entonces, el Registro Nacional de las Personas tendrá alguna forma de generar los números de documento. Ahora, no tiene un atributo DNI el registro de la persona, el registro de las personas, si yo estuviese modelando la clase. Porque no tiene, o sea, el registro de la persona tendrá un quit o un, no sé, pero no tiene un número de DNI porque no es una persona. Él genera el número de DNI. Ahora, el DNI es atributo de una persona, no del registro. Acá con el CBU pasa lo mismo. El CBU no es un atributo, a ver, no es un atributo del Banco Central, porque el Banco Central no tiene, o sea, un CBU. Él genera los CBU. El CBU es un atributo de una cuenta, ¿sí? Y por ende, si yo tengo un banco que contiene muchas cuentas, ese banco tiene que tener la posibilidad de alguna forma de pasarle el CBU a la cuenta. En este caso lo estamos haciendo a través del programa cliente. Entonces, bajo un poquito porque esto es todo como armé los menús nomás. Acá arranca mi programa cliente en definitiva, donde muestro el menú principal, le hago ingresar la opción, bla, 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 bla. Creo el banco y fíjense que cuando creo el banco, pongo banco privado y entre paréntesis el nombre que ingresé, que era BankRic. Después hago otros menús, bla, bla, bla. Y fíjense que acá está la opción 2, ¿de acuerdo? Que es generar cuenta. Fíjense que acá yo pongo banco.crear cuenta, le paso el DNI que acaba de ingresar el usuario, pero llamo a la función generar CBU que está definida acá en el cliente. Que repito, en mi cliente como yo no tengo un link al Banco Central para que me pase un número de CBU, yo lo simulé con una generación de 22 números al azar. ¿Se entiende? Si yo tuviese una conexión y a través de un servicio poder conectarme al Banco Central, yo acá haría un llamado a través de ese servicio, de un endpoint, eh, a un servicio web que disponibiliza el Banco Central. Como no lo tengo, acá generé aleatoriamente, ¿se entiende? En este caso, no es necesario tener una clase Banco Central. ¿Por qué? Porque lo único que haría la clase Banco Central es tener la capacidad de generar CBU. Y en realidad, mi programa cliente no necesita un objeto Banco Central. Simplemente lo que necesita es una función que busque ese número a través de alguna forma, digamos. ¿Está? Entonces, de esa forma,
cuando yo creo, fíjate, una cuenta, lo que estoy haciendo es ir a buscar ese CBU donde corresponda, pero no está eh, en ninguna clase la generación de CBU. ¿Por qué? Porque la clase banco privado que yo modelé, modela un banco privado y el banco privado no genera CBU. Por tanto, banco privado no puede nunca tener la capacidad de generar el CBU. ¿Ok? Solamente lo recibe para crear cuentas con ese CBU. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ahí pueden aparecer dos CBUs iguales igual, ¿no? O sea, es bastante imposible, pero puede pasar. Exactamente, por eso lo valido en cuenta, que no exista. Claro, claro, dale, gracias. A ver, si yo acá no necesitaría validarlo, porque se supone que quien me otorga, que es el Banco Central, los CBU, en algún momento almacenará todos los CBU generados y nunca me va a dar uno que ya existe. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Gracias, profe. O tendrá un algoritmo que hará que no se dupliquen. Claro. En este caso, yo dentro, de todas formas, siempre es conveniente, por más que vos ya sepas que una fuente externa te va a dar un dato, siempre es conveniente para evitar que tu sistema falle, hacer las validaciones correspondientes. Porque en definitiva vos sos responsable del sistema este. Claro. No, sí, igual en este uso que le vamos a dar es prácticamente imposible que salgan dos CBUs iguales. Es 10 a Sí, la porque, 22. sí, no, por eso, es complicado. ¿Se entendió? Bueno, y fíjense el realizar transferencia. Realizar transferencia recibe el CBU origen, el CBU destino y el monto. Entonces, primero lo que hago es buscar que la cuenta exista, o sea, que la cuenta del CBU origen exista dentro de las cuentas que yo tengo. Y que el CBU destino exista también en las cuentas que yo tengo. Si la cuenta origen que yo busqué es distinto a non, y si la cuenta destino es distinto a non, es decir, que encontré las dos cuentas, y además el monto de la transferencia es mayor a cero, para evitar hacer transferencia con montos negativos, entonces hago lo siguiente. Primero, retiro el dinero de la cuenta de origen. ¿Ve? Entonces, yo acá creé un objeto, cuenta origen, que es una referencia al buscar cuenta, ¿de acuerdo? Del objeto de la lista. ¿Está? Entonces, si la cuenta origen ejecuta retirar dinero y me da verdadero, o sea, me da éxito, entonces recién ahí, ¿por qué me podría no dar éxito? Porque no tiene fondo para retirar esa cantidad de dinero. O sea, si tiene 1.000 pesos y el descubierto es de 5.000 y yo le estoy pidiendo transferir de esta cuenta origen 10.000 pesos, no lo puede hacer. Entonces, como el retirar dinero de del objeto cuenta valida poder retirar el dinero, entonces, si puedo retirar el dinero de la cuenta de origen, entonces recién hago el depósito en la cuenta destino y marco a éxito como true. ¿Está? Y acá hay un error. ¿Por qué? Porque si esto me dio error, no se registró, si esto me dio falso, no se registró, ¿sí? El retiro de dinero. Por tanto, no tengo que hacer la devolución. Así que esto es un error de lógica. ¿Está? Así que lo elimino. ¿Se entendió? Porque retirar dinero solo resta del saldo si pudo hacer la transacción. Si no la pudo hacer, no lo restó. Entonces, perdón, no, sí, sí va. Porque este else está dependiendo de este if.
¿Está? ¿Qué es lo que está pasando? Si este pudo Profe, retirar el dinero de la transacción, de la transferencia, ahora hago otro if para ver si lo puedo depositar acá, porque puede dar un error. Si habiéndolo sacado de la cuenta origen, tengo un error al depositarlo en la cuenta destino, entonces se lo devuelvo a la cuenta origen. Si no, si lo puedo depositar correctamente en la cuenta destino, marco éxito igual a true. ¿Se entendió? sí, profe, una consulta. Sí. Ahí en la estructura del if, ¿está bien así los 3 if seguidos o va algún elif? No, porque son anidados. Ah, ok. El Perfecto. elif va cuando vos de este if saltás a un elif que sería el else de este if, pero con un condicional. Ok. ¿De acuerdo? Este if Gracias. está dentro de este if, está anidado. Por tanto, este no es un elif de este if, porque no están en la misma línea, digamos. ¿De acuerdo? De acuerdo. En cambio, este else sí es de este if, pero no es de este, ni de este. Bueno, y el de depositar dinero, que también hago ahí buscar la cuenta para ver si existe la cuenta en donde quiero depositar el dinero, y si el monto es positivo, lo deposito. Y si no, no. ¿Se entendió? Bueno, y menú banco. Nada, esto es simplemente ingresar una opción de las que mostraba en pantalla, y acá sí, si la opción es 1, tal cosa. El if, la opción es 2, tal cosa. El if, la opción es 3, tal cosa. El if, la opción es 4, tal cosa. El if 5, el if 6. ¿Sí? Ahí sí van el if. ¿Por qué? Porque estoy evaluando la variable opción. Entonces, bueno, si la opción es 1, hago esto. Si no, pregunto, ¿la opción es 2? Si es 2, hago esto. Si no, pregunto, ¿la opción es 3? Y así. Estos sí son if elif. ¿De acuerdo? Bueno, ya pasó una hora del inicio de clases. A ver si no hay nadie para admitir. No. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Hola, profe, preguntan por el chat y a mí también me surgió la duda de cómo funciona el while. Bueno, vamos a hacer un... Fíjense. El while, ¿sí? Lo que evalúa es una condición. Si esta condición me da verdadero, entonces se ejecuta lo que está acá dentro del while. Que puede ser cualquier cosa, ¿no? Print, hola. ¿De acuerdo? Pero esto es una condición. O sea que acá tiene que haber una comparación. No es como el for, que el for hace que una variable vaya tomando distintos valores de una lista. ¿Sí? Sino que acá lo que hace el while es validar que la condición que yo ponga ahí se cumpla. Entonces, yo podría poner acá OPC menor que 10. Epa, menor que 10. Esto sería, mientras OPC sea menor que 10, hace esto.
OPC arranca valiendo valor 1. ¿De acuerdo? Si yo hago esto y lo ejecuto, lo que voy a lograr es una indefinida lista de hola. ¿Por qué? Porque OPC arranca valiendo 1. Ahí lo corté manualmente. Porque OPC arranca valiendo 1. Esta condición siempre es verdadera. Por tanto, se ejecuta esto que está acá. Se vuelve a evaluar la condición. ¿Es verdadera? Sí, se ejecuta lo que está acá. Se vuelve a evaluar la condición. ¿Es verdadera? Sí, se ejecuta lo que está acá. Entonces, en el while, yo tengo que tener en cuenta que lo que haya dentro del while se ejecuta siempre y cuando esta condición sea verdadera. Esto es una condición, por ende, tiene que haber un operador relacional acá, y hasta incluso le podría poner operadores lógicos y concateno comparaciones. ¿De acuerdo? Pero básicamente lo que estoy diciendo es que lo que yo ponga acá me tiene que dar o true o false. Y lo último que tengo que tener en cuenta cuando yo uso while es que dentro del while la variable que controla al ciclo, que en este caso es OPC, que forma parte de la condición, adentro cambie de forma tal de que en algún momento esta condición se pueda hacer falso. Entonces, yo acabo de decir, bueno, entonces voy a poner OPC menos igual 1. Bueno, si yo hago eso, ¿qué va a pasar? Opción vale 1. Va a preguntar, ¿opción es menor que 10? Sí. Entonces voy a hacer lo que está acá adentro. Imprimo un hola. Después hace opción menos igual 1. Si valía 1, ahora opción vale 0. Opción, ¿es menor a 10? Sí. Entonces imprime un hola. Después opción vale menos 1. ¿Es menor a 10? Sí. Entonces, hay que tener cuidado porque si bien acá la variable de control del ciclo se está modificando, la forma de modificación hace que el ciclo sea infinito, porque nunca va a llegar a 10. En cambio, si yo acá le pongo más igual, entonces ahí sí para. Ahí paró. Hizo hola 10 veces. Cuando OPC, y fíjense que OPC terminó valiendo 10. Cuando OPC valió 10, después de haberse sumado varias veces, ¿10 es menor que 10? No, no es menor, es igual. Yo no puse menor igual, yo puse menor. Así que cuando OPC tomó el valor de 10, esta condición se hizo falsa y el ciclo while terminó. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces se va a imprimir el chau ahí? Epa. ¿Cuántas veces se va a imprimir el chau? Solo una. ¿Por qué? Porque está fuera del while. Fíjense. ¿Eh? Se imprimen los 10 hola y después se imprime el chau. ¿Por qué? Porque cuando opción valió 10, esta condición dio falsa y se siguieron ejecutando las líneas que yo tenía acá abajo. Entonces, volvamos al menú de banco. Fíjense que, vamos acá. En este while vamos a fijarnos. Yo le estoy diciendo, si la opción ingresada por el usuario, esta ya es la, ¿cómo es? Registrar cliente, crear cuenta. Bueno, si la opción es una de estas, o sea, está en una de estas, entonces llama a las funciones. Si la opción no es ninguna de estas, recuerdan que el 7 era salir. Bueno, acá no está el 7, así que cuando oprima el 7, el sistema va a terminar porque ya no hay más nada acá abajo después de ese while. Y estoy fuera de este otro while porque a este no lo hice anidado. ¿Ok? Fíjense que acá tengo if opción. ¿Pero se entendió? Entonces, yo pregunto por la opción antes de entrar al ciclo. ¿Para qué? Para tener el valor inicial de la opción acá. Si la opción marcada por el usuario está dentro de estas, hago una de estas acciones. Y antes de salir del ciclo, vuelvo a preguntar por la opción.
Entonces, en esta última línea estoy modificando la variable de control del ciclo. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo al usuario que me ingrese, después de haberle mostrado el menú nuevamente de banco, el submenú de banco, ¿sí? Le estoy pidiendo que me ingrese una opción para volver a entrar a esta evaluación. Si la opción está dentro de los valores posibles para poder continuar con la ejecución. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Ok. Bueno, vayamos al tema de esta semana, que si entendieron contención, la herencia es más simple. A ver, no es más simple, pero si ya vieron cómo se genera una clase, si ya vieron cómo se hacen clases contenedoras, cómo sí, se contienen una clase dentro de otra, la herencia es otra forma de relacionar clases. ¿De acuerdo? Ahora pregunto, ¿cuál es la diferencia entre contención y herencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me puede decir algo? No, no importa, arriesguen, lo que ustedes a priori piensen que sea la diferencia. A heredar métodos eh, y contenciones cuando contienen datos como una lista de clientes. ¿Puede ser? Bien, va por ahí. Sí, esa es una diferencia. La diferencia básicamente es que cuando yo la relaciono a dos clases, la relaciono por contención, lo que estoy diciendo es que una clase contiene objetos dentro de ella que son de otra clase. ¿De acuerdo? En cambio, cuando yo heredo, lo que estoy diciendo es que una clase absorbe y los hace propio a los atributos y métodos de su clase padre, y yo no los tengo que volver a codificar, a menos que quiera que un método que existe en la clase padre se comporte de manera distinta a como se comporta en la clase padre, y por ende haga ahí, aplique el polimorfismo. Es decir, que a un método que yo estoy heredando y que hace algo en la clase padre, yo le quiero cambiar el comportamiento en la clase hija. Entonces, el clásico ejemplo es el método hablar. Si yo tengo, o hacer ruido, por ejemplo. El método hacer ruido, yo tengo una clase animal que implementa el método hacer ruido, que no sé qué animal es, por tanto ese método podría tener, no sé, un vacío, un espacio. Entonces lo que hace es devolverte una cadena vacía. ¿Por qué? Porque no sabe cómo hablar, pero sí lo tiene el método hablar o hacer ruidos, no me acuerdo qué dije. ¿Se entiende? Ahora, cuando yo implemento, heredo, ¿de acuerdo? Estoy heredando y genero la clase perro. La clase perro tiene su método hacer ruido, que si yo lo ejecuto con el simple hecho de haber hecho herencia, lo que va a hacer es devolverme un string vacío. ¿Por qué? Porque el método hacer ruido que absorbe es el método hacer ruido de la clase animal, que lo que hacía era me devolvía un vacío. Yo puedo a la clase perro modificar el comportamiento del hacer ruido y lo puedo redefinir al método. Entonces
Entonces ahora le digo que el método hacer ruido no me devuelve la clase vacía, sino que ahora me devuelve una clase que diga wow, que es un ladrido. Entonces ahí estoy usando el polimorfismo. En una clase en donde yo estoy heredando los métodos, redefino el comportamiento de uno de ellos, o de uno de varios, ¿de acuerdo? ¿Se entendió? No siempre uno va a necesitar redefinir los métodos de la clase padre. Depende de qué es lo que esté modelando. ¿Queda claro? Entonces, en la herencia, lo que yo hago es, por ejemplo, crear una clase, a ver, para no caer en lo clásico. Eh, bueno, pero va, siempre, para simplificar, siempre caes en lo clásico. Ahora vamos a ver en la práctica otros ejemplos. Pero la clase persona, por ejemplo, tiene DNI, tiene nombre, tiene apellido y tiene domicilio. Vamos a la misma clase persona que ya tenemos definida. Resulta que ahora necesito definir una clase alumno. Entonces lo que voy a hacer es voy a heredar de la clase persona y no le voy a redefinir no le voy a redefinir los métodos. El método de la clase persona era cambiar de domicilio, creo, que le habíamos implementado. Bueno, el alumno también puede cambiar de domicilio y el método va a ser lo mismo. Entonces, yo voy a heredar de la clase persona, voy a heredar el método cambiar de domicilio y sin embargo no lo voy a redefinir, porque así como está implementado está bien. ¿De acuerdo? Pero también heredo sus atributos. O sea que este, la clase alumno, ya cuando yo heredo, no tengo que definir que tiene un nombre, que tiene un DNI, porque ya lo tiene la clase padre. Entonces lo que estoy haciendo, estoy ahorrando código, porque ya tengo cosas definidas. Claramente en los ejercicios que nosotros hacemos acá en práctica, uno podría decir, y la verdad que heredar de la clase persona y volver a ser la clase alumno con todos los atributos agregados, sin hacer herencia, y a lo práctico es lo mismo. Sí, en los fines prácticos, en el resultado final, es lo mismo. Lo que pasa es que perdemos de vista la magnitud de los software. Cuando nosotros estemos programando, no sé si han visto programación orientada a objetos, en programación gráfica con orientada a objetos, por ejemplo, cuando uno genera un formulario, ya hay una clase tform, por ejemplo. Entonces vos, cuando creas un formulario nuevo, ya lo heredás. ¿Por qué? Porque ahí ya tenés todos los atributos del formulario. El ancho, el alto, el color, el resize, el cierre, el botón que muestra arriba en el margen superior derecho, el título, el color de la barra de título, si tiene o no. ¿Me explico? Hay un montón de elementos que ya están en en la clase padre, que ya para simplificar el desarrollo ya viene a modo de plantilla. Entonces yo heredo de ahí y ya tengo todo creado, no tengo que crear nada de cero. Y ya está el comportamiento, no lo tengo que hacer porque cuando yo hago el resize de la ventana, si heredé de tform, por ejemplo, ya es, el padre ya sabe cómo hacer un resize. Entonces el hijo, que va a ser el formulario de alta de clientes, que es el que yo voy a crear, no me tengo que preocupar de que sepa hacer el resize, de que él sepa cómo cambiar el color. ¿Me explicó? Entonces, cuando uno va metiéndose cada vez más, que no, los software ya empiezan a crecer y no son los ejercicios que estamos viendo nosotros acá en clase, ahí realmente es donde uno ve la importancia de la relación entre clases porque comienza a reutilizar código que si yo por cada cosa que tengo que hacer me tengo que poner a rediseñar constantemente lo mismo, sería un caos, sería interminable, sería una locura. ¿Me explico? ¿Quedó claro?
Acá parece muy simple y son 2 o 3 atributos, 2 o 3 métodos, entonces heredar o hacer de nuevo una clase es lo mismo, básicamente, a los fines del esfuerzo. Pero bueno, acá lo que importa es el concepto, porque después cuando el tamaño de los desarrollos cambia, bueno, ahí se hace importante eh, el concepto para poder reutilizar código. Bueno, como ya saben hacer herencia, porque es muy sencillo, para hacer herencia lo único que tienen que hacer es poner entre paréntesis en la definición de la clase, la clase padre. Estoy buscando, ¿a dónde está? Acá. Estos son los ejercicios que están en la guía. Vamos a hacer el primer ejercicio. Fíjense, se desea calcular, en realidad lo van a hacer ustedes. Se desea calcular el volumen de un cilindro. Para ello se conoce el radio del círculo que conforma su base y la altura del cilindro. Diseñe una solución permitiendo al usuario ingresar por pantalla el radio y la altura del cilindro. A esta altura, si lo hicieron, en la guía 1, había una clase, cilindro, creo que era el ejercicio 4, en donde te decía que vos tenías que una clase de cilindro que tenía la coordenada del centro, que tenía el radio y que podía definir si un punto estaba o no dentro del círculo y te podía dar el área del círculo. Bueno, si ustedes ya diseñaron esa clase, acá la pueden reutilizar. Si no la diseñaron, acá la van a tener que hacer y probablemente sea distinto. ¿Por qué? Porque acá no me está pidiendo que yo ingresar una coordenada, como sí lo pedía en el ejercicio anterior. Pero yo podría reutilizar la clase del ejercicio anterior, ¿sí? En mi clase cilindro, en donde cuando yo llamo a la clase y a la clase padre, como yo sé, que estoy programando la clase cilindro, sé que la clase círculo pide una coordenada del centro, le voy a dar el 0, 0 por defecto, porque para este ejercicio en particular, a mí no me importa en qué lugar en el plano esté el círculo. Entonces voy a utilizar esa clase círculo, pero el punto del centro lo voy a setear en 0, 0 siempre. ¿Me explicó? No dejo de reutilizar la clase porque me sobran algunas cosas, sino que la utilizo y la adapto para poder utilizarla en la clase volumen, en la clase cilindro, perdón. ¿Se entendió? Ahora, si no la hice, probablemente me tenga que poner a diseñar la clase círculo, pero la clase círculo que yo diseñé acá, no la voy a diseñar con las coordenadas del centro, porque no forma parte de mi dominio eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, yo podría reutilizarla si ya la tengo hecha, asumiendo que le tengo que cargar información que no voy a necesitar, pero si tengo que diseñar porque no tengo nada hecho, ni me voy a preocupar por las coordenadas del centro, porque no forma parte del dominio de este problema que estoy queriendo resolver en este momento. Las coordenadas del centro formaban parte de la clase círculo para resolver otro problema. Si yo ya lo tuviese hecho a esa clase, la podría reutilizar acá y adaptarla un poquito para lo que a mí me interesa para este caso. ¿Se entendió lo que dije? ¿O fue medio...? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Seguro? ¿Todos o uno solo? O hago la pregunta al revés. ¿Alguien no entendió? Bueno. Bueno, entonces lo que les voy a pedir es que desarrollen este ejercicio. ¿Quieren que hagamos primero juntos el diseño de clase?
¿Sí o no? Bueno, Bueno, voy a abrir un Excel. Mm. Y me voy a traer el enunciado, así lo leemos. Bueno, dice, se desea calcular el volumen de un cilindro. Para ello se conoce el radio del círculo que conforma su base y la altura del cilindro. Diseña una solución permitiendo al usuario ingresar por pantalla el radio y la altura. ¿Qué clases tenemos involucradas acá? ¿Mm? La clase de cilindro. círculo. Bien, las dos. La clase círculo y la clase epa, cilindro. ¿Ya pueden identificar la relación entre clases o no? ¿Eh? El cilindro se conforma por dos círculos. ¿Por dos círculos nomás? La parte que los une. Ajá. Bueno, sigamos viendo qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el objetivo de este software que tenemos que hacer? A ver, ¿qué es lo que quiero decir? El obje- Matemáticamente, un cilindro está, si yo hago la integral del área el área es la integral perdón, el volumen es la integral del área del cilindro diferencial altura. ¿Está? Por tanto, eh, si yo hago la integral, digamos, obtengo el volumen del cilindro. Entonces, en realidad no está compuesto por un círculo. Son un montón, infinitos, si quisiera lograr el volumen a través de la integral. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Calcular qué? Calcular el volumen. Calcular el volumen del cilindro. Entonces, el objetivo es calcular el volumen del cilindro. ¿Cómo se calcula el volumen del cilindro? ¿Cómo se calcula? El radio por 2 por pi. Y a eso lo multiplicas por la altura. Radio por 2 por pi. Eso me dan metros. Y si lo multiplico por la altura, me dan metros cuadrados. Sería un área eso, ¿no? O sea, son unidades de área, no de volumen. El radio al cuadrado. El radio al cuadrado. ¿Nada más? ¿Cómo sería? Radio al cuadrado por pi por altura. Exactamente. Entonces lo voy a expresar así. Pi por el radio. Mm. A ver si le puedo pegar acá acá en dónde está.
Denme 2 segundos, que encuentro en el teclado. Bueno, vámonos Python. Al cuadrado por la altura del cilindro. Ahora les pregunto, ya lo dijimos, pero ¿tipo radio al cuadrado qué es? El área. El área El área. del círculo por la altura. Entonces, si nosotros ya tenemos una clase círculo que sabe calcular su área, que ya está definido sus parámetros, que ya está, perdón, sus atributos y demás, la uso. De hecho, yo les pregunto, en la definición de cilindro, ¿existe el atributo radio? ¿Sí o no? No está en el círculo. ¿Cómo? ¿Está en el círculo? ¿Y en un cilindro no? En el círculo sí. ¿Y en un cilindro no? Sí, Sí, también. pero lo Bien. del círculo. Entonces, fíjense que entre la clase círculo y la clase cilindro estamos compartiendo atributos. Fíjense que un cilindro en realidad es muy parecido a un círculo, nada más que tiene una dimensión más. Entonces, ¿qué relación hay entre círculo y cilindro? ¿Cuál es la relación entre clases? ¿Puede ser de herencia? Herencia, exactamente. ¿Y quién es la clase padre y quién es la clase hijo? El círculo de la padre. padre. El círculo es el padre. Por tanto, yo podría definir, si me guío a la nomenclatura Python para no hacer las flechitas de extensión, yo podría decir así, que la clase cilindro va a heredar de la clase círculo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí establecí la relación entre clases. Ahora, si tenemos que hablar de la clase círculo, ¿cuáles son sus atributos? Radio y altura. ¿El círculo tiene altura? Solo radio. Solo Perdón, radio. altura. ¿Y cuáles serían sus métodos? Calcular área. ¿Calcular área? Y perímetro. Y calcular perímetro. Bien. Pregunto, ¿cuáles son los atributos del cilindro? El área del círculo y la altura. El radio Claro. del círculo. Los mismos que El el área es un círculo atributo más la calculado. altura. El radio y la altura. Vamos a hacerlo así. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Si estoy heredando, no El escribo radio no lo radio, ponés. porque estoy heredando. Agrego lo que me falta. Porque ya sé que acá adentro, como yo estoy heredando, hace de cuenta que ya hay una variable radio, porque viene del propio círculo. Y hace de cuenta que ya hay una variable calcular área y calcular perímetro. Porque ya vienen del cilindro. Las estoy heredando. Estoy heredando el atributo y estoy heredando sus capacidades. Entonces, lo único que hago ahora es centrarme en lo que me falta.
¿Se entiende? Entonces, si bien los tengo, a esto lo voy a poner en, que se note, a ver, en rojo, no se ve nada en rojo, pero un color que se note, en rojo, y a este lo voy a poner en rojo, porque en realidad no los voy a definir como atributos de cilindro, porque como estoy heredando, ya están definidos como atributos de círculo y métodos de círculo. Entonces, lo único que me estaría agregando, me estaría faltando agregar a la clase cilindro, que es el calcular volumen. Entonces, fíjense que ahora, si yo defino la clase círculo, voy a poner la clase cilindro, voy a poner class cilindro, entre paréntesis círculo, en el init, directamente voy a llamar a super.init y le voy a pasar los parámetros radio que voy a recibir acá como parámetro en el init. Y después voy a setear altura, self.altura igual a algo. Calcular área ya está implementado en la clase círculo. Calcular perímetro ya está implementado en la clase círculo. Para calcular volumen, no voy a utilizar el método calcular perímetro. Pero no importa, porque si voy a sí voy a utilizar la clase calcular área. De hecho, el calcular volumen va a llamar primero a la función calcular área y después lo voy a multiplicar solo por la altura. ¿Por qué? Porque el cilindro, el círculo ya sabe calcular su área. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Salió? ¿Se animan a hacerlo? Háganlo, les doy 10 minutos, lo hacen y después lo implementamos juntos. ¿Ok? Les dejo ahí por las dudas el Excel con lo que estuvimos hablando.